Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros a este cuarto capítulo de Conversación, muchos cuerpos, muchos maestros. Aquí estamos escuchando a la gran Violeta Parra. Volver a los 17. ¿Cómo están? ¿Todos bien? ¿Con frío? Sí, ¿no? No hace frío. Es idea mía nomás. Jueves 13 de mayo. Semana de importante que vamos a vivir todos los chilenos un gran hito histórico, ¿no? Este sábado y domingo, ¿cierto? Vamos a elegir a nuestro organismo que redactará la nueva constitución chilena. Wow, wow, wow. Es algo muy fuerte, muy potente, ¿cierto? Supongo que hemos estudiado los candidatos que ya tenemos que elegir, ¿o no? O aún no tenemos idea. Creo que es necesario empezar a estudiar rápido, rápido, rápido. Quedan 2 días y necesitamos elegir a los idóneos, a los competentes, a los que van a sacar a Chile adelante. Eso, así que lo único que deseo, lo mejor para nuestro país. Sean todos, todos muy bienvenidos a este nuevo programa de jueves. Nueva conversación, nuevo invitado, nueva velada, nuevas energías. La Pequi dice que los tiene claro. ¿Tiene claro a sus candidatos? Muy bien. Me encanta eso, de tener la claridad de a quién elegir para que nos representen, ¿cierto? Creo que va a ser, ya no es porque sí, no es porque me caiga bien y no es por alguna tendencia particular. Hay que elegir directamente a los que saben eso. Bueno, hoy tengo un gran invitado. Debo decirlo que hoy es un invitado que nos va a romper la cabeza con su conocimiento. Es un profesional vinculado a la cultura y las artes y para mí es un honor tenerlo acá y agradezco mucho que haya aceptado la invitación de conversar con nosotros, ¿cierto? Y ahondar un poquitito más en lo que son las artes, en lo que es la cultura, las leyes, la danza en particular, porque es lo que me vincula, pero con una visión mucho más objetiva y macro. Así que lo vamos a invitar para que ustedes lo conozcan. Leonardo Ordóñez, mi tocayo. Sí, mi tocayo, bailarín. Sí, no sé si estará por ahí aún. Dice que ya voy, que estaba en el baño. No, mentira. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Ahí veo varios conectándose, ¿cierto? Es un día, bueno, próxima semana también tenemos un día feriado, ¿cierto? Vamos a poder... Oh, Leo Ordóñez, sí, Leito Ordóñez, así es, sorpresa, sorpresa, sorpresa.
Próxima semana tenemos un feriado. Podemos ahí descansar un poquitito de las pantallas, descansar del teletrabajo que nos tiene un poquitito esclavizado, ¿cierto? Pero eh, nada, creo que estamos, dentro de todo, estamos sanos, ¿cierto? Estamos cuidándonos y esperamos que esto vaya pasando rápido, rápido, rápido. De Antofagasta, un abrazo grande. Patricio Andrés también, ¿cómo estás tú? Muy bien, me gusta que artistas se empiecen a conectar. Hola, ¿cómo estás? Sí, Cristian, me acuerdo perfecto de ti. Un saludo grande. Qué bueno, me encanta esto de empezar a crear redes y bueno, creo que de las redes uno va aprendiendo, uno va apoyándose, ¿cierto? Y, y va creciendo además, va creciendo. Ahí tengo al Tito, Patricio Ordóñez. ¿Algún parentesco con nuestro invitado, no? Pato, ¿sí? ¿No? ¿O alcance de apellido? Eh, Como les decía, Leo Ordóñez es un experto en lo que es las políticas públicas de cultura. Y hoy no alcanzo a, a ver la foto, estoy muy piti. Ya tengo un grave problema a esta altura de la vida para ver algo tan pequeño. Pero lo voy a ver, no te preocupes. De La Serena están conectándose, muy bien, muy parecidos. Ah, ya, ok, entonces sí son familiares. Primos, perfecto, buenísimo, buenísimo, me encanta ahí que estén ahí conectándose. Para los que no han estado nunca, o nunca nos han visto, nunca me han visto, yo digo el gran equipo. Ah, aprovecho después de decirle quién es mi equipo detrás de estos live. Bueno, esto nace por una inquietud personal que en donde yo necesitaba desarrollar un poquitito ¿cómo se llama? Lado comunicacional, pero directamente es como para poder acercar la realidad de los bailarines o quienes están o estuvieron vinculados a la danza y de cómo la danza les cambia en algún momento de la vida. Entonces, eso como para poder eh, acercarse un poco a que nunca es tarde el vincularse con la danza, porque uno dice, ay, no, que yo no lo hice cuando chico, no lo hice cuando debí. Creo que estamos en un error. Así que hay que hacerlo. Estoy, ¿Cómo estáis, Leo? aquí estoy. Andaba ya en el campo. Perdón, perdón. Lo que pasa es que estamos en un momento bien particular porque estábamos cerrando campañas de Lo candidatos. entiendo perfecto. Sí, lo Entonces, entiendo perfecto. Sí, como comentaba un poco, que esta semana vamos a vivir todos los chilenos un hito histórico heavy. Entonces, me imagino que quienes están vinculados a candidatos y, y como campañas, ¿cachai? Creo que han tenido un gran trabajo ¿cómo has estado, comunicacional, Leo? Qué de gusto informar. verte. Yo bien, muy bien. Feliz, feliz, feliz de tenerte aquí.
Leonardo Gracias por Ordóñez, invitarme. para quienes no lo conocen, bailarín, sí, Sí, gerente general de la Fundación para el Desarrollo de la Economía Creativa, así es. Santiago Creativo. Sí. Experto en políticas públicas de cultura, fomento a las artes y economía creativa, Ujú. además de académico universitario. ¡Wow! Hasta ahí vamos. ¡Qué, Y qué bueno, y heavy! amante de los Pero bueno, gatos y todo eso. y estáis ahí con en unos procesos también de magísteres, así que bacán, lo encuentro Sí. bacán, bacán. Pero eso lo vamos a dejar ahí En como en paréntesis y lo ya. vamos a retomar un poquitito más adelante. Porque como todos, me gustaría que la gente te conociera y que un poco contaras tu breve historia de por qué te vinculaste a la danza como Ah, un área bueno. artística, ¿sí? Porque claro, cómo no llega a vincularse tanto o meterse fuertemente en este currículum que nombré recién y tiene que nacer desde un interés, eso. Sí, bueno, como yo creo que es de muy temprana edad que descubrí que tenía más que un pequeño interés, o sea, bailo desde los 5 años por lo menos, hay que recordar que en plena dictadura, ¿no? Entonces, de ahí que si hay algo muy importante en ese proceso fueron mis propios padres que me incentivaron muchísimo a como diera lugar a tener que desarrollarme en eso, yo creo que por una lógica de sobrevivencia. El contexto era tan hostil que Claro. el tener al primer hijo de la familia, ¿no? Yo soy el hijo mayor, entonces, y que en el fondo habría manifestado interés por el arte desde temprana edad, mejor metámoslo en esta burbuja porque puede ser mejor que nada. Entonces, Lo vieron como como un escape o como no, es que desde muy o temprana sea, edad como un yo me escape empecé en el a, sentido de protección, o sea, de tener, ya, dejémoslo aquí, como claro, o sea, porque en para que se... definitiva se fueron dando cuenta de que no eras un mero taller de música, o no era solamente para mí la danza y la música fueron parte de mi vida de temprana edad. Yo partí en principio en los primeros momentos integrando algún tipo de bailes folclóricos en el colegio, los talleres de música como tal, y ya cuando esto fue creciendo, eh, bueno, llegó el momento en que habría que dedicarse porque en el fondo yo estaba como súper metido en ello. Claro, Y ahí fue cuando me cambian de colegio y me metieron al Instituto de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, al ISUCH, Alin Such, sí, ¿sí? A seguir mi enseñanza básica y media, ya en un entorno absolutamente vinculado al arte. O sea, desde ahí que con el foco. partí estudiando guitarra clásica. Estuve 2 años estudiando guitarra clásica y luego, como tenía mi curso del colegio, éramos 20 alumnos, de los cuales, sin mentirte, yo creo que éramos como 11 bailarines o 12. Entonces, y el resto eran todos músicos. Ya, Violinista, chelista, percusionista, etcétera. Entonces, claro, tú cachai, pues en un ambiente de la danza uno empezó a desarrollarse, pero libremente, súper creando en los espacios que uno quisiera, en los abiertos o cerrados. Y a partir de eso, ya en el año 87, a finales del 87, principios del 88, se abren las audiciones para lo que sería la conformación del Ballet Folclórico de Chile sí, Bafocchi. Bafochi,
Y Sí. yo era un fanático de la danza contemporánea, pero también de la danza folclórica. Yo ya estaba bailando en algún minuto folclore y en el colegio yo estaba desarrollando. Yo instalé el taller de folclore adentro del colegio. Entonces, Lo creaste. sí. Entonces, y yo fanático de las cosas que yo veía del ballet folclórico nacional. Y mi gran duda era si audicionar en el Bafona o en esta nueva compañía que se estaba formando a Que se partir de estaba que, formando recién. claro. Entonces, yo dije, mira, ¿sabes qué? Voy a ir a probar suerte a ver cómo me va. Y la verdad que para suerte mía, en ese entonces había audiciones eternas, era así como de 300 bailarines, había que estar todo el día en la calle esperando que uno entrara a la audición y qué sé yo. Y bueno, yo iba con mi mamá, con mi papá, que ahí como que en los fans, así como los fans número Claro. uno, hasta que, y cabros chicos más encima, de 14 años, y entonces como que yo dije, bueno, ya audicioné con el numerito y toda la cuestión y no podía creerlo, pero había quedado. O sea, y habíamos quedado 8 personas, no sé. Y esa fue la primera vez que se crea el ballet Es folclórico la de primera Chile. vez que ellos abrían a través de exámenes de admisión el ¿Ya? ingreso. O sea, el Perfecto. Bafochi ya se había formado, el Bafochi Ajá. se formó en un 21 de mayo del 87 y yo entré en enero del 88. Ah, perfecto. O sea, pero estaba recién. Claro. Como que querían allá con eso profesionalizarlo un poco más. Sí, y abrir lo que hace una compañía profesional, que es en el fondo tener grupos de aspirantes, Claro. siempre me imagino que en ese entonces el director no tenía muchas ganas de crecer porque se formó con 5 parejas de danza y los recursos no daban como para tener a más gente. Entonces, esto Uy. de ir probando más gente, viendo si acaso funcionaba, que se juntara más gente, imagínate lo que es ahora el Bafochi, estoy hablando ya de hace 33 años atrás, 35 Un años atrás, montón. una Sí. cosa así. Mm. Qué bueno. Oye, eh, entonces fue un pilar fundamental tu familia. Absolutamente. O Algo, sea, algo que no era común en esa época, ¿cierto? Época de dictadura, en donde no, todo lo artístico se vinculaba a una línea política puntual. Entonces, y además porque el temor que existían en los padres, ¿cierto? Era de que cómo cómo va a vivir mi hijo o mi hija si se dedica al arte, o ¿cierto? sea, y a eso el prejuicio clásico de que uno es hombre y es bailarín y el gay, Además, o sea, como sí, sí, que sí, las no, tenía ahí todas, las tenéis todas, claramente. claro. ¿Fue complejo? No, Sí, pues. a Sí, sí, igual, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, mis papás bien evolucionados, mucho amor igual de todas maneras, pero siempre hubo preocupación, más que por varias cosas, porque por el desconocimiento propiamente tal de lo que es la disciplina o el sector, y por el sí. otro lado, lo que es el ambiente que ellos no conocen. Mis papás son auxiliares paramédicos los dos, son urólogos, entonces Ah, ok. estaban totalmente en otro mundo, en otras dimensiones. O sea, Ya no estaban vinculados tampoco con esa área. claro, entonces para toda la familia fue un proceso de aprendizaje, no solo para Ah, mí, o sea, como que para ellos también. Y en parte creo que lo más interesante de eso fue que yo ahí fui descubriendo, que es una cuestión que no para hasta el día de hoy, que a mí me interesa mucho conocer. O sea, me gusta aprender. Entonces, desde ahí ah, que perfecto. eventualmente no solamente estudié música y lectura musical y composición musical en tal caso, y teoría y solfeo y todo eso, sino que también en la danza. La hiciste toda. Tú bien sabes de que en la danza uno está las 24 horas del día estudiando académico, que Sí, estudiando claro. las distintas asignaturas de la danza moderna. Y luego de ello, cuando doy la prueba de aptitud académica, en aquel entonces se daba la prueba de aptitud académica,
quedé en la universidad, entonces, en la Chile. Entonces, como, ¿qué hacemos aquí? Como que para mí fue bien una disyuntiva, porque siempre ¿En como qué edad? Ya, porque tú estabas bailando sí, y postulaste a la Chile. sí. Y, Ya. y en las ¿A estudiar Chile, cuando qué? vi la prueba de aptitud académica, como el colegio, de donde no podía ser de otra manera, porque uno cuando ya se forma en el Instituto de la Facultad de Artes de la Chile, uno Sí, me tocó vivir adentro desde cabros chicos en la lucha contra Federici, que era uno de los rectores más nefastos que ha tenido la Universidad de Chile, y tratar de combatir esa situación era una cuestión que en realidad se hacía desde el mundo del arte, claro, desde los paros en el colegio, en el mismo colegio, alumnos amigos más grandes, ¿no? Pusieron todo el alma, el cuerpo en combatir a la dictadura. Entonces no podía ser de otra manera mi apego al desarrollo de la democracia, al tratar de recuperar la democracia y al tratar de desarrollarme en un espacio democrático más amplio. claro. Entonces, justo en aquella oportunidad, cuando yo di la prueba de aptitud académica, se anuncia que se reabriría la carrera en la Universidad de Chile de Administración Pública, y en tal caso que era una carrera para mí nueva, pero que en el Estado de Chile no era nueva, sino que se habría suspendido en tiempos de dictadura el ingreso. Claro, En aquel entonces no se creía que el Estado tenía que reunir profesionales. Entonces, yo inmediatamente cuando doy la prueba de aptitud académica y veo las posibilidades que tenía, esta carrera para mí era una opción importante porque en el fondo era conectarse con algo muy nuevo en mi formación, pero que se abría también a la par en el proceso democrático chileno. claro. Y eso y ahí fue que entró a Administración Pública en la Universidad de Chile, junto a 120 otras personas, o sea, amigos, compañeros de universidad. Y a partir de eso empecé a descubrir un mundo de posibilidades de cómo fortalecer el Estado, cómo profesionalizarme en el Estado, cuáles son las áreas de profesionalización del Estado que se pueden desarrollar. Y cuando me di cuenta de que en definitiva era un tema de decisión personal y profesional importante, a mí el Bafochi, estando yo en el Bafochi ya en ese entonces ya a mí me ayudó mucho bailar porque en el fondo era como el clásico alumno de la universidad que me veían en la tele bailando en los programas de televisión, en el Festival de Viña, en un montón de Claro. cuestiones, y de El repente yo famosillo. llegaba a las 8 de la mañana a tomar mi clase de ciencia política, ponte tú, y después a las 2 de la tarde agarraba mi bolso y la malla y me iba a la clase de académico. O sea, así era mi vida de bipolar. Así como, era así como, Tu doble vida. sí, claro, una cuestión así. Entonces yo me tenía que ir, siempre andaba pidiendo permiso a los profesores para dar la prueba antes o después, porque tenía que irme de gira. Y onda, estuve trabajando así toda la vida. Entonces, en un momento Claro. determinado, bien se sabe que el Ballet Folclórico de Chile desde el año 94, que ininterrumpidamente hace giras mundiales. Así Y es. me fui 2 años de gira por el mundo y viví en carne propia lo que significa que un país no tenga ninguna onda con el desarrollo del arte, como era en ese entonces Chile, por razones obvias, porque se estaba recuperando todo el engranaje de nuevo o instalando engranajes nuevos, pero en aquel Claro. entonces, pucha, hacíamos conciertos importantes en teatros muy importantes y no llegaba ni el embajador. O sea, no había nadie. O sea, la gente chilena No, que había no es llegaba que no porque se fuera, no enteraba. mandaba a nadie tampoco. O sea, claro, y uno llegaba ya, y en otros países, inolvidablemente, obvio, nos encontrábamos con algunos chilenos allá y que era muy bonito también compartir con ellos. Pero ahí me fui dando cuenta de que en realidad era súper necesario profesionalizar el Estado en cultura y arte. Y volviendo,
porque pasamos pellejería, las clásicas Y sí, de todos los artistas. porque al final era todo autogestionado. Exacto, la autogestión, el emprendimiento, que si no bailábamos no Claro. teníamos sueldo, y a partir Ajá, de eso, la baja profesionalización de los productores también, que te ofrecían el oro y el moro, claro. y que ¿cómo se llama? No se podía entrar eh, a generar una buena producción del montaje de 40 chilenos que éramos en la compañía y que viajábamos a Europa o al Medio Oriente o a Asia o a Norteamérica o a Latinoamérica y que te dejaban botado porque no cumplían con los contratos. Entonces, ese tipo de situaciones las fui viviendo súper, las vivimos Sí, fuertemente. no, fue algo que te marcó y que, bueno, y que de ahí yo creo que empieza a, a crecer una inquietud como para desarrollarlo más profesionalmente desde tu visión, ya Ujú. como desde esta política pública. Exactamente, y ahí yo dije, ¿sabéis qué? Voy a profesionalizarme, porque uno en la administración del Estado se puede profesionalizar en varias cosas, pero en particular este es el Machuca, ¿ah? Sí, Sí, este es Machuca, y por ahí va a llegar Santiago. ya, Eh, eh, yo dije, ¿sabéis qué? Me voy a profesionalizar en cultura y arte, en políticas públicas de cultura y arte, y así voy a empezar. Y claramente ha sido así hasta el día de hoy. O sea, no he dejado de vincularme al mundo del arte. He conocido temas interesantes, se han instalado otras cosas interesantes, hay cosas, hay frustraciones también, hay de todo un poco, un proceso de claro. aprendizaje, de comprender de que a lo mejor no son los momentos para algo más evolucionado y de generar diálogo con la gente, de desarrollar institucionalidad, porque no lo porque también no había institucionalidad en el Estado, entonces si hay que contribuir a crear institucionalidad se hace, en fin, varias cosas que han pasado en estos años ya de ejercicio profesional. Sí, a ver, me empieza como, me empieza a agarrar un poco esta de que esta problemática tiene muchas aristas, ¿cachai? Uno es que no tenemos una educación como educación, ¿sí? Que esté vinculada a las artes, ¿cierto? También el bailarín no tiene una visión económica de lo que puede ser él. Y también pasa por otra cosa, de que el vincularte a las artes, ¿cierto? Genera un poco de empatía. Ujú. Entonces, la gente que está en las cúspides no tiene este feeling con las artes y por ende no está ni ahí con eso. Entonces, ¿cómo desde tu visión ahora, desde tu rol, cómo empezar a crear esta red para poder darle una base real? Porque si no, estamos todos pegando palos de ciego, porque es complejo. Mira, hay una experiencia muy particular que la aprendí sin ser cineasta. La Uh -huh, aprendí con el mundo del cine, que fue de hecho, el trabajar en grupo, el trabajar en una correcta diseño de una política pública que desde aquel entonces, desde el año 2000, 2002, que ya fuertemente se empezó a desarrollar, eh, eh, si no hubiera sido con el diálogo, la verdad que hubiera sido bien difícil poderla desarrollar hasta el día de hoy para que Chile tenga hoy la profesionalización que está teniendo el sector audiovisual chileno. Pero resulta de que, y ahí me di cuenta de que en realidad cualquier sector lo puede desarrollar también. claro. Ya, la gente probablemente no sabe, pero yo no, la verdad que con suerte sé apretar el play
o el botón rojo para grabar en el celular. O sea, no, he aprendido un montón de en cosas, esta época. pero en aquella época la verdad que, o sea, pero ahora por supuesto que sí, o sea, analizo guiones de película y diseños de producción de película y todo eso uno lo va aprendiendo. Pero más que eso, es lo que uno puede llegar a hacer si es que se propone desarrollar a un sector. La diferencia que tenemos o el inconveniente que tenemos en la danza dice relación con el hecho de que en la danza uno está con el cuerpo, la mente y el espíritu metido en la danza. Entonces, cuando existe la necesidad de poder desarrollar al sector de la danza, hay decisiones que tomar. O estás adentro de la danza bailando, desarrollando formación o desarrollando contenidos coreográficos o generando clases, en fin, Ujú, o alguien tiene que dejar de bailar para hacer lo que se necesita hacer. perfecto. Y en eso hay que ponerse de acuerdo. Porque, y esas personas que dejen de bailar y que generen los puentes para el desarrollo del sector son tan importantes como los que están ejerciendo en el sector. Los que están creando, claro. Sí. Esa situación, por razones de precariedad o por razones de urgencia, de extrema urgencia, es muy probablemente que en el sector de la danza recién existan hoy las mejores condiciones para estarlo pensando que hace 30 años atrás. O, ¿Por qué dices tú eso? no ¿Ya? obstante que Chile tiene un desarrollo con la danza, una relación con la danza desde el año 40, no sé. O sea, con la instalación de la facultad de la Escuela de Danza de la Facultad de Artes de la Chile y el Ernst Uthoff, que llega Sí, acá por primera vez a instalar sí, pero la Teatro dictadura Alfonso. dañó eso. La dictadura dañó y dejó un hoyo. Un Claro, hoyo que desde el año 90 fue partir de cero, güey, de sí. cero. Sí. Entonces, Y en ese partir de cero, en ese partir de cero, hoy día en la danza hay 30 años después, hay mejores condiciones porque hay escuelas, hay intérpretes de distintos, hay géneros tan diversos como en el cine, por ejemplo, que en el cine también hay muchos géneros hoy día, pero en aquel entonces, cuando tuvimos que ponernos, por ejemplo, las pilas para poder desarrollar una política de fomento al audiovisual, habían dos generaciones de directores de cine, no había una escuela de cine, había una escuela de cine probablemente, y había una película cada 4 años, con todas las dificultades técnicas que tuviese la producción. O sea, en realidad, si uno ve ese escenario, uno dice, ¿cómo hemos llegado hasta este nivel hoy? ya, Porque sí, ya la gente no habla de que la película chilena está mal hecha. Si no estás habituado a leer cine o a ver cine, probablemente a lo mejor te van a seguir gustando películas más de acción, que es lo que más te está hoy día generando un espacio para el entretenimiento. Pero el sí, cine claro. chileno hoy día ofrece no solamente entretenimiento, sino que ofrece realidad, ofrece una serie de otras cosas que son tan importantes como el cine de entretención. Y sin embargo, en la danza también se puede generar lo mismo, pero alguien tiene que hacer esta pega, o bien pongámonos de acuerdo. O sea, que mientras alguien esté generando contenidos para la danza, alguien tiene que estar pensando en el desarrollo para pavimentar la ruta, para Sí, por hacer el supuesto. camino. Por supuesto. A ver, estamos en un mejor escenario según lo que tú me dices y porque, claro, hemos visto avances con cortometrajes que han ganado Oscar, Claro, películas, ¿cómo se llama? Documentales que también han estado postulándose. Eh, el cine siempre ha estado como ahí, siempre, lo audiovisual. Sin embargo, la danza no. Y
si tú me dices que estamos en un mejor escenario, ponte tú, te pongo el ejemplo que Valero, el estudio Valero, cierra, la UDLA, en la carrera de danza, y el Instituto de Artes Escénicas de Karen Connolly también. No te Entonces, puedo creer. como instituto profesional, estas instituciones sucumben frente a una generalidad en donde no hay apoyo, no existe esa visión. Entonces, está bien, tenemos que generar estos profesionales para que trabajen desde dentro, ¿cierto? Pero estamos ahora perdiendo esos espacios. Ujú. Entonces, creo que tenemos que buscar un cambio. Sé que por lo que también lo que hablamos, lo que hablaste tú el fin de semana, el cambio de constitución creo que nos debiese asegurar un poco ese derecho Sí. o esa seguridad. Para O allá sea, voy, porque en definitiva, mira, eh, es cierto de que si uno tiene un paraguas más sólido, más grande, como una buena constitución para poder desarrollar varias cosas, se hubiera dicho de antes de que la cultura iba a ser algo importante, claramente hubiéramos estado haciendo un montón de cosas incluso mejores de las que hasta el día de hoy se han hecho. claro, Ya, siendo bastante justo en la situación, lo que se ha construido no ha sido malo lo construido, pero no es suficiente en esta construcción. Y se entiende, por cierto, las discrepancias y se entiende que en realidad hay contexto inclusive político y hay voluntad política. Cuando uno estudia políticas públicas, uno parte de la base de que también mucho de esto depende de la voluntad. Y hay gente, y hay autoridades que quieren, hay colores que quieren unas cosas y hay otros así es. colores que no quieren nada. ¿Ya? Sí, sí, sí. Entonces hay gente que no quiere cambiar la situación y hay otra gente que sí la quiere cambiar. Entonces, frente a eso, obviamente que cuando estaba en una reunión ahora anterior y yo decía, mira, sabes que yo he esperado, tengo 48 años de mi vida esperando el momento en que vamos a vivir este fin de semana. Entonces, pertenezco a una generación que no obstante que me ha tocado en lo profesional hacer varias cosas importantes para el desarrollo de la cultura, sé que no es suficiente y me he peleado adentro con economistas, con políticos, con esto y lo otro, porque me he ido dando cuenta de que es necesario abrir el campo y la resistencia o la reticencia a la generación de nuevas propuestas es bastante difícil sentir el muro, el portazo en la cara, no sé. O sea, Claro. esa situación se ha vivido también. Entonces, claro, una constitución que te diga que la cultura está en el centro del desarrollo y que va a ser importante que tu vida, la mía, la de todos los vecinos, las de la gente, de Arica a Magallanes, es un tema importante porque somos cultura, somos protagonistas de la construcción cultural, Así es es. una cuestión que es súper importante tenerla clara. Y que se diga en el ADN, desde el capítulo, artículo 1 de la Constitución, me parece fantástico. Pero eso no es suficiente tampoco. ¿Por qué? Porque en definitiva, después eso tiene que bajar a la instalación y a la implementación. Y si eso no se garantiza, va a ser bastante poco probable de que en realidad, en este caso en particular, la danza como sector tenga un auge mayor, porque también en democracia mucho depende de lo que también el sector de la danza quiera. Y ahí hay un tema. No Porque estamos preparados para eso, no no, nos yo creo que preparan sí para están eso. preparados, pero no hay organización. No está la organización de la danza. Sí, pero a ver, O no se conoce mucho de ella. como organización sí, pero te digo, no debiésemos también tener
herramientas formativas. Hablo de la, ponte tú, de una malla curricular, en la cual también te vayan dando esas directrices como para poder desarrollarte después. Por ¿Por qué? supuesto. Porque claro, un bailarín sabemos que tenemos vida útil y tomas una mención coreografía, una mención pedagogía, una mención intérprete. No debiese haber otra dirigida a esto, O sea, ¿cachai? yo me acuerdo la situación de los intérpretes en danza, la vivimos en carne propia cuando yo era cabro chico, porque en definitiva la Claro. amenaza a muerte de que iban a cerrar la carrera de intérprete en danza era de todos los días, de todos los días, presionada por aquellos que estaban estudiando la licenciatura, la pedagogía en danza, que era la carrera como en paralelo, que se Sí, daba en otro lado, pero que resulta de que, si bien es cierto, y ahí yo mirando la franja de tiempo que ha pasado, ni lo uno ni lo otro estaban en lo correcto, sino claro. que tú no puedes dejar de formar a intérpretes por el hecho de No, que porque el mundo del empleo va a estar fuertemente mejor desarrollado en el área de la pedagogía. ¿Y por qué por la pedagogía? Porque el sueño dorado de Chile en la danza siempre ha sido de que todas las personas corporalmente nos conectemos bien desde temprana edad y eso se enseña en el colegio. sí, Entonces, el sueño dorado es que ojalá la asignatura de danza no sea la asignatura de educación física, sino que sea una asignatura en donde la gente pueda apreciar y tenga la experiencia de crear corporalmente y de expresarse corporalmente y de sentir. Desde ahí en adelante, si hay gente que quiere dedicarse profesionalmente a la danza, es un tema claro. que depende mucho de acuerdo a cómo se van dando las cosas según los biotipos y según los tipos de estéticas que se desarrollan corporalmente para comunicar contenido. Pero acá Sí, en Chile tampoco están los espacios para la generación de contenidos. Entonces, si bien es cierto, hay en los últimos 10 años, 15 años, uno percibe que han estado floreciendo centros de coreográficos o centros o talleres o escuelas asociadas al baile deportivo, el ballroom, o a salas abiertas tipo escuelas tipo, no sé, tipo neoyorquinas que ofrecen clase abierta y con desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, clases de distinto tipo, en fin. Todo asociado a la formación está súper bien. ¿En dónde queda la producción de contenidos y cómo se desarrollan los contenidos para que uno en conjunto, la formación, la pedagogía, junto con la formación de producción de contenidos de danza, puedan en conjunto decir de que son el sector de la danza? O sea, esa situación no está resuelta porque no se ha generado una estrategia de desarrollo del sector de la danza, en donde la pedagogía y la formación a los seres humanos esté considerada y en donde en la formación y la producción de contenidos también. Porque de lo contrario, impides el libre desarrollo y el libre derecho, por lo demás, a emprender en producción de contenidos. ¿Cuántas compañías independientes de danza tenemos en Chile? Nómbreme, sin repetir ni equivocarse, nómbreme por lo menos 10. no, pues no puedo, no hay. Y que se dediquen a ello. Y que Es que no hay, porque ¿cómo se sostienen, Leo? esa es una... Ahí, ¿Cachai? ahí ese tema es un tema urgente a resolver porque estoy absolutamente seguro que amigas y amigos bailarines estarían con cuerpo y alma y todo metido en la producción de Por contenido supuesto, todo el día, pero por supuesto. para eso hay que emprender.
Y para eso hay que diseñar un modelo de trabajo y para eso el Estado te tiene que garantizar que así sea. Y cuando te digo el Estado es gobierno local, gobierno regional y Así gobierno es. nacional con las instituciones. Y desde ahí crean los puentes, relaciones con los privados, donaciones culturales, generar espacios para que efectivamente se produzcan estos contenidos. Pero mientras eso no ocurre, ¿qué es lo que está pasando también? Que es muy agradable de ver, los chicos se están apoderando y apropiando de los espacios públicos y están produciendo contenido y desarrollando desde ahí. Los espectáculos están más bien están en la calle que en los propios centros culturales que se han ido instalando en todas las regiones del país. Sí, claro, pero un círculo vicioso porque tampoco tienen ingresos, no se pueden desarrollar profesionalmente y terminan por desaparecer. Claro. Lo que ha costado, Entonces, por ejemplo, para el Centro Cultural Nave, por ejemplo, sí, posicionarse como un lugar de residencia de artistas de la danza, entregando un servicio que desde el día uno se planteó como un servicio de política pública. Y todas las dificultades que han tenido autoridades A, B o C para poderle asignar un pequeño, mínimo presupuesto público para subsistir en el año, para entregar un servicio que a todo el Estado le conviene que exista. O sea, no es sí, solamente a los dueños de Centronave, que esa es la gran dificultad que hay en Chile, que, qué bueno, que como es amigo de, entonces mejor no pasar las plata directamente. Oye, es necesario ver este problema en gran angular e identificar cuántas ballets se pueden desarrollar, como un poco lo que ha hecho la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles, la FOJI, ujú, que tiene un subsidio estatal y que permite al menos mantener viva un par de orquestas a nivel regional para que los niños y jóvenes puedan desarrollarse ahí. Un ejemplo así como ese, para el caso de la danza, urge, porque la danza va en aumento, hay expresiones súper interesantes en el sur de Chile, sí, por supuesto, de y, chicos y todo. y claro, y vivir la experiencia de bailar en una compañía profesional es una experiencia que ojalá todos los bailarines profesionales pudieran tener. Y hasta el día de hoy los chilenos mayoritariamente lo que nos queda de otra que emigrar, o sea, hay que ir a bailar a otro lado. Sí, eh, sí, porque tenemos tres compañías, sí, tenemos tres compañías, el Ballet Municipal de Santiago, el Bafona y el Banch, Ujú. tres, y salen miles de bailarines, bailarines que no van a tener dónde desarrollarse, De ahí que nos da lo mismo por quién votar y tampoco da lo por mismo, supuesto. tampoco nos da lo mismo no participar. Porque en definitiva esto no se trata de que cada uno se tenga que llevar el agua para su molino. O sea, como, Sí, onda, como que, están dando agua y vamos todos los bailarines a buscar el agua y después te lleváis el agua para el molino y se acabó la cuestión. Tampoco sirve eso, porque en definitiva aquí se trata de generar organicidad, generar todo lo que la danza te permite desarrollar, que en el fondo hay que aplicarlo. Es trabajo colectivo, en que la más bonita o la que baila mejor nos sirve sola en el proceso, porque estamos hablando de un cuerpo coreográfico importante, estamos hablando de que se generan desde ahí trabajos colectivos importantes, en claro, donde el solista está al servicio de una compañía y no al servicio del mismo. O sí, sea, el trabajar en compañía significa precisamente entregar valores no para la gente que lo interpreta, sino que para el público. Y desde ahí permitirse crear para nuevas experiencias para el público es un tema que en lo personal en pandemia a mí me ha estado preocupando bastante porque ya se está hablando a nivel mundial y nos ha tocado participar en seminarios en donde la gran preocupación es
que la gente probablemente se está acostumbrando a quedarse en casa, encerrada en casa, y cómo tú la vas a sacar de la casa a ver tu espectáculo cuando se abran los teatros. Claro. O sea, Sí, por supuesto. ¿qué experiencia coreográfica tú les vas a enseñar o que les motive al público a tener que ir a ver la experiencia? ¿Cómo se diseña esa experiencia? Es un tema que los artistas de la danza debieran estar pensando desde ya para que efectivamente valga la pena ir a ver una coreografía con mezcla de moda, con mezcla de tecnología, no sé, yo me hubiera esperado, no sé, aprovechar de las tecnologías actuales como Ya, por supuesto, ahora que manejamos mucho más a cosas estar viendo un montón de audiovisuales y coreografías diseñadas para el sí, digital, o sea, juegos de luz y sombra, colores, o sea, cuestiones que en realidad al menos desde Chile no se alcanzan a ver. claro. A ver, Paz Collado pregunta ahí, Paz, el Bafochi se autogestiona, no depende de una institución eh, gubernamental, Es una claro, compañía independiente, sí. es una compañía independiente. Entonces, por eso nombré esos tres, porque esos tres dependen de dineros distintos. Claro. Entonces, es una gran pega que creo que hay que tomar el toro por las astas directamente, porque tenemos que uno, organizarnos fuertemente y instruirnos. Ahora, y ojo, que con todas las regalías que tienen esas tres compañías que tú mencionaste, esas tres compañías se tienen el deber moral de estar a la altura de esta situación porque están gozando hasta el día de hoy de beneficios que otros restos de los bailarines no tienen. No, no, de hecho, por eso nos fuimos todos a la vez reinventándonos, tomando esta cosa de generar contenidos, O ¿cierto? Ya sea, sea ellos dando clases y todo. y yo no me refiero a que ver la golosina en la tele grabado, no, me refiero a estar generando mejores experiencias tecnológicas para el público. O sea, que si eventualmente, por ejemplo, Bafona ha estado intentando hacer cosas interesantes a través del juego de las redes sociales, presentando a sus bailarines, dando a conocer danzas folclóricas, en fin, en su volada, ¿me entendí? Anda como que algo hay que hacer, ¿cachai? Pero hay otros que en particular han estado emitiendo otros contenidos ya grabados que son del repertorio clásico. Yo me estoy acá refiriendo a que este es un contexto muy particular para que los creativos de la danza puedan atreverse a explorar también en la tecnología y crear obras y experiencias nuevas para el soporte tecnológico, que es súper interesante por lo demás, porque la era que vamos a entrar o que estamos viviendo es una era súper tecnológica también. ¿Cómo yo puedo tomar esa ayuda? Porque claro, puedo tener muchas ideas, puedo ser muy creativo y todo eso, pero Pero para eso hay que a eso es lo que hay que apelar con el mundo de la danza, que hay que atreverse a conocer a otros sectores, hay que conocer a esos tecnológicos, hay que conocer a los que diseñan sonido, hay que conocer ya, de mejor manera, o sea, aquí hay que atreverse a salir del cascarón de que la danza por la danza, no, aquí hay que generar ya, sí, multidisciplinariedad. multidisciplinar todo el rato. Sin embargo, ¿de dónde saco los recursos? ¿Postulo al Fondar? Mira, en los casos, buena pregunta, porque hasta el momento, si la situación sigue así, bueno, sí, pues amigo, o sea, tenéis que postular al Fonda.
y matar a no sé cuánto y la cuestión Así es. y manda todos los papeles porque si no vaya a quedar afuera por secretaría, ¿cachai? O sea, no te van a leer ni el proyecto, si que tú no, si te Iba a equivocas estar y... codo a codo con el otro, Sí. peleando por Bueno, esos fondos, a ¿cachai? ver, esa situación yo lamento muchísimo que hoy día se esté dando así, porque cuando se instaló el Fondar, el principio rector del Fondar era para el que nunca más, o sea, se crea por ley para salvaguardar la expresión artística en el Estado de Chile por ley, a fin de impedir de que nuevamente en el Estado, junto con matar personas, hayan quemado prácticamente el acervo creativo cultural de Chile. Claro. Entonces, frente a eso, el principio rector es que por ley se crea un fondo para la producción artística. Ok, perfecto. Ya, eso han pasado ya 30 años de ello. Eh, Reconozco que ha sido súper difícil entrar a modificarlo. O sea, yo me acuerdo en algún minuto, en el año 2008, me tocó dirigir los fondos de cultura y viví en carne propia no solo la resistencia de los sectores, sino que de los propios funcionarios a querer innovar en una cuestión que para mí era como súper obvia que había que, entre otras cosas, hacer. Que siempre la excusa es que la plataforma electrónica, que la base de datos, que esto puede ser un terremoto, si es que uno se pone muy creativo y cambia las formas de cómo asignan las plata. Pero, por ejemplo, instalé la ventana abierta como un fondo permanente Claro. por el hecho de que veíamos de que muchos artistas quedaban clasificados en distintos certámenes de distintos sectores a nivel mundial y que iban a la oficina de la Paulina Urrutia a pedirle plata a la ministra para poder conseguir 300 lucas para su viaje o 200 lucas para el viaje, Lo que fuese. lo que fuese. Entonces, abrimos esa ventana abierta y no te digo yo lo resistido que fue esa situación. Bueno, corte, 12 años después, ahí tenés tú la ventana abierta que de una u otra manera eh, Salva. ha salvado en parte, no es suficiente, digo yo, porque en definitiva es necesario que se profesionalice eso. A mí lo que me sorprende, como así me ha sorprendido de sobremanera por el programa de cine, es que no se evalúe y no se genere evidencia empírica de que el problema ya se resolvió. O sea, cuando tú ya resuelves un problema, por ejemplo, en el caso puntual del cine, era que había que profesionalizar al mundo del cine a través de la asignación de las plata en los proyectos. Entonces, ok, uno funciona de productor, otro de guionista, otro de director, ok, se hace el proyecto y se van formulando varios proyectos a la vez. Así se va profesionalizando el sector. El sector aprende a formular proyectos, aprende a escribir guiones y supera sus problemas. Después de 20 Claro. años, déjame decirte que ya esa industria o ese sector ya sabe lo que tiene que hacer. Y sí, por eso te decía, o sea, ya Entonces, está en otra etapa. pero la asignación, hasta el momento, recién ahora se están presentando algunas luces de que hay que cambiar las formas, pero después de 20 años. Entonces, eso tomémosle el peso a lo que significa cambiar la asignación. Aquí hay otros actores que pueden confluir en el financiamiento que no han sido explorados, pero los gobiernos regionales y los gobiernos locales tienen harto Ujú. que decir al respecto. Harto. Porque si, por ejemplo, nos vamos a la región de Los Ríos, o a la región del Biobío, o a la misma región de Valparaíso, Sí. son tres regiones que tienen contenidos que ofrecer que perfectamente podrían estar articulados en la lógica de la política del turismo y a partir de la lógica del desarrollo
del turismo, junto con los contenidos culturales, tú puedes generar un sistema armónico sostenible en el tiempo para generar permanentemente empleo, para generar permanentemente programación, sin tener que postular a fondar alguno. Es cosa de saber cuántas compañías tenemos, cuántos espacios tenemos, cuántos intérpretes tenemos y qué es lo que falta. Entonces, y se arma un plan. Y se instala el plan. Infraestructura hay. O sea, Chile es uno de los pocos países que tiene una infraestructura cultural que nos costó también defender en su minuto, pero es descollante la implementación de teatros regionales de a muy alto nivel, pero Sí. que cuesta que lleguen los contenidos por la misma razón. Desde ahí que crear corredores de contenidos culturales, en donde las regiones se pongan en onda con esto, es re importante. Yo esperaría, en tal caso, que escuchando a los candidatos a alcalde o a los candidatos a gobernadores regionales, la gente se informe por saber si acaso existen propuestas de programas de cultura de esta manera a escala del siglo XXI para regiones, cualquiera de ellas sea. O sea, porque en realidad, y no me estoy refiriendo al 2% o al 6% del FNDR de la región, estoy hablando Sí. de que esto es una política de desarrollo regional Que se instale. financiada, claro, propiciada por el gobierno regional, gobernador regional y el consejo regional, en donde se aprueba el echar a andar una máquina, un motor, que esté permanentemente activo. De esto que te estoy hablando no es nada nuevo. En Nantes, por ejemplo, el Centro Coreográfico de Nantes se financia de esa manera. Edimburgo, sin ir más lejos, en Escocia, tiene una política durante todo el año en torno a festivales y eventos de arte, de teatro, de danza, de música, gastronomía, etcétera, en donde todos participan, ¿no? Y es pega para todo el mundo. Es como... Sí, y es una política instalada que está resguardada porque es dura, forever, independientemente de quién esté arriba, quién esté gobernando. Y en esas plataformas también pueden participar privados. Nosotros acá tenemos una ley de donaciones culturales que eventualmente si tú le enseñas al privado en dónde donar, probablemente los privados podrían donar más confiadamente o por último intentar vincularse más con el mundo de la cultura, situación que tampoco los privados hacen mucho. No, no, las leyes de donaciones están bien, es una rara ley. Sí. Pero me interesa que en el fondo se desarrollen ese tipo de plataformas porque eso es lo que generaría pega para los bailarines, mejor Por estabilidad, supuesto. se desarrollarían de mejor manera algunas iniciativas, se abriría mejores las vinculaciones entre un festival de danza del norte con otro del sur y en conjunto a lo mejor asociarse con otros festivales internacionales, generar vínculos o residencia de bailarines de un lado a otro, o sea, como que se puede hacer un poquito más de cosas, no te digo que todo el mundo, ojalá que todo el mundo baile, pero profesionalmente hablando, producir mejores contenidos inclusive, no solamente los que te permiten financiar a través del Fondar, si el Fondar es una ayuda de tantas No, que sí, podrían... absolutamente, absolutamente, pero necesitamos, insisto, creo que necesitamos tener mayor instrucción en eso, porque por más que el bailarín o el artista en general tenga esa necesidad creativa, necesita también tener una visión sustentable, Sí. económica, para poder seguir en eso por siempre, ¿cachai? Sí, pues, por supuesto. Y desde ahí generar la clásica carrera después de que tanto bailó, después se dedica a hacer clases
o a dar conferencias, en Pero fin. muchos cambian y tienen que buscar qué cresta hacer, porque no existe esa formación también. Exacto. Entonces, creo que así como necesitamos desde la educación crear audiencia con respecto a las artes, ¿cierto? Necesitan quienes ya tienen claro que quieren dedicarse a artista, ¿cierto? A ser artista, necesitan tener una visión macro de cómo subsistir. Claro. O sea, por ejemplo, cuando hicimos ahora este trabajo de apoyo para armar una encuesta para el mundo de la danza, ¿Sí? no sé si supiste, pero yo te juro que me sentí convocado, así como yo agradecí que pidieran opinión y todo, pero primero porque se trata de un sector que a mí en lo personal me interesa mucho Sí, y profesionalmente está todo por hacer. O sea, hay muchas cosas desde donde se puede uno colgar ahora desde la experiencia para poder hacer nacer un buen sector de desarrollo de la danza. Entonces, que más de 600 personas hayan completado esa encuesta, yo lo encontré, pero ya súper importante. O sea, yo eso fui uno de ellos. ya, Sí, bacán. sí, Y aparte de eso, es porque eso genera densidad. Por lo menos ese es un tapaboca para todos los que dicen no, que la gente la danza de nota, que no participa. No, claro. mentira. ¿Sabéis qué? Aquí hay una... A eso es lo que me refiero con la evidencia empírica. O sea, Sí, oye, mira, ¿sabéis que tenemos 600 personas que respondieron? Que no es menor para, no, para el sector, está súper bien. Desde ahí, empezar a avanzar ahora al siguiente paso, que junto con los conversatorios que se estén haciendo, hay que conocer a los 155 personajes que este fin de semana vamos a identificar para que ellos se sienten en la Asamblea Constituyente a hablar, entre otras cosas, del desarrollo cultural. Por cierto, y ahí va a ayudar mucho si es que hay gente del mundo de la cultura que se siente ahí a ayudarle a los demás a comprender de qué se trata el sector. claro. ¿Y cuál es el propósito? Si el propósito es que la ciudadanía se forme culturalmente, en Pero donde igual, el artista es un mediador para eso, ¿cachai? sí, igual es triste desde ese lugar convencer Sí, de pues. que esto es importante. Es como, Bueno, pero es la pega que va a haber que hacer. Si, o sí, sí, sea, sí, chucha, creo, ¿cómo eso? Como te digo, frente a nosotros, los artistas que necesitamos mejor instrucción y herramientas como para tener esa visión de futuro, los otros también tienen que tener esa pega, claro. como para no llegar y estar vendiendo algo que sabemos que es Habían preguntas, por necesario. ejemplo, como que es súper interesantes, que más o menos te denotan el poco entendimiento que hay con el tema de la Constitución. La Constitución no puede decir y vamos a apoyar la danza, No, ¿ya? Y eso en ajustes de expectativa, así como haciendo la cuota de realidad, no es que el Estado de Chile va a apoyar la danza en preferencia de las otras disciplinas artísticas. Lo que va a no, no. decir probablemente es que el Estado de Chile es una nación pluricultural, plurinacional, que favorece la libertad de expresión y el desarrollo de la cultura y las artes como un dogma de vida, como que los seres humanos estamos al centro del desarrollo. ¿Ya? Sí, sí, sí. ¿Ahí? Ya. Déjame Sí, enchufarme ahí. Entonces, si eso que ocurre, sea un pilar importante como las otras áreas. exacto. Entonces, esa Sí, sí, situación, absolutamente. Pero claramente teníamos un artículo en esta, ujú, que era sí, lo que era el derecho de autor, ¿o no? Si me y equivoco, la libertad de expresión, son dos cosas que, que estaban en esta constitución. claro, y que en definitiva
Si es que si en algo ha servido, sí, es para poder desarrollar lo que uno ya sabe que, o sea, estaba asociado el tema de la cultura y el arte a los derechos de autor y a la libertad de expresión. Enhorabuena, No, que por lo menos, si es que, no sé a quién se la habrá atribuido, pero Jaime Guzmán es uno de los autores de la Constitución y por lo tanto ahí sí, la prima tendría, era muy limitada la prima, hay que decir. y sí, o Entonces, sea, tenía otros intereses, nada más, lo claro, que tú decías. pero Eh, en este caso en particular hay más formas de cómo hacer vivir la cultura y el desarrollo de las artes, no va a decir, y la danza también, o sea, para que los... no, 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 te invito como para la gente que hubo un conversatorio en danza constituyente en donde estuvo Leo el sábado y también estuvo Camila que es una abogada Sí, y nombró 4 constituciones en la cual aseguran esta, este sustento que era Ecuador, México, Colombia. Brasil y Colombia. Y lo cual era muy diferente a la nuestra, claramente. Claro, pero es que también eso obedece también a la forma como la modernidad te va enseñando a que es necesario cambiar las cosas. Sí. A ver, Sí, no es nada malo replantearse las reglas del juego. Y lo que estamos haciendo en no, Chile ahora, democráticamente hablando, es replantearse las reglas del juego. Así vamos a vivir a así partir es. de ahora. Eso es todo. Entonces, Sí, a partir de ahí, la bajada de eso, eso es un tema importante, pero después del domingo viene la pega más importante, claro. que es que las organizaciones sociales, temáticas, Entreguen. empiecen a presentar sus propuestas Así y es. a dialogar con esos constituyentes o ver la manera de cómo hacerle llegar las propuestas a esos constituyentes para que efectivamente eso tenga una cuota de realidad. Porque si Claro. uno descansa a la chilena en que ya No, no. Es que no, ya no podemos hacer eso. eh, Necesitamos estar ahí y necesitamos organizarnos y entregar nuestra propuesta de necesidades y cómo queremos la danza para el futuro. ese es un tema que hay que empezar a hablar, hay que empezar a hablar de que no es solo formación, no es solo pedagogía y educación en la No, danza, no es lo único. no, porque si lo que tú me decías ahora es también la gestión, ¿cachai? La gestión y las políticas y es necesario que un grupo de estos salga, ¿cachai? Diga, ya, voy, ¿qué hay que Y hacer? ¿Cachai? claro, y es todo su entorno. El entorno me refiero a los técnicos, a la gente que se prepara para que la experiencia de la danza sea una mejor experiencia. No da lo mismo actuar en un teatro que no tiene equipamiento que en un teatro que sí lo tiene. Por lo tanto, tampoco da lo mismo los profesionales que trabajan en ambos espacios. Cómo tú, Claro, y ante todo, por el respeto a la gente que va a presenciar eso, tú tienes que tener profesionales de buen nivel permanentemente, bien pagados, que hagan esa pega. O sí, sea, sí, esa situación es una situación, es un deber empezar a plasmarlo, a exigirlo, y para eso va a haber que conversar con los diseñadores escénicos, con los representantes de la Asociación de los Trabajadores de Tecnología del Teatro, con el sindicato de actores, con el sindicato de diseñadores de vestuario, no sé, o sea, pero que está bien, creo que está bien, necesitamos vincularnos y no pensar que estamos trabajando solos. claro. Lo que tú hablabas de trabajar en equipo, Es que es la eso única es un forma. proceso de aprendizaje que uno lo vio en el mundo del audiovisual, que uno echa incluso de menos en el mundo del audiovisual hoy, cosa que antiguamente no fue, porque ellos fueron capaces de trabajar juntos. Y después del trabajo en conjunto vino la celebración de instalar la ley de fomento al audiovisual
Entonces fue un trabajo colectivo. Y ahora que, por ejemplo, en víspera de la ley de arte escénica que se tiene que implementar, hay que ver también de qué manera la danza tiene un lugar ahí. O sea, Claro. es súper clave toda esta cuestión. Entonces, a eso es lo que te digo yo de que es necesario contar también con elementos y profesionales y gente que ayude desde afuera a que efectivamente la danza tenga ese motor de desarrollo que hace falta. Sí, 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 sí. La verdad que me está como calando la cabeza todo, ¿sí? Así que yo creo que te voy a llamar más adelante No, yo feliz. porque está creciendo una necesidad de querer como trabajar en eso, ¿cachai? Muy fuerte, porque decís, ¿cómo ayudo? ¿Cómo sigo? ¿Cachai? Entonces, como de decir, creo que desde otro lugar Obvio. también serviría bastante. Han habido algunos intentos, pero bueno, también tiene que ver con que hay, lamento, por ejemplo, esta noticia que tú me das de que el Instituto de la Karen Connolly o el Instituto de Valero vayan a cerrar, o lo de la Escuela de Danza de la Universidad de las Américas, porque si bien ha costado harto, sobre todo en el caso de Karen y de Sergio Valero, bueno, son emblemáticos en la danza de espectáculo. ¿Quién no Así pasó por es. ahí tomando clase o ensayando en esas míticas salas, ¿no? Y aparte de eso, lo que significan para un grupo importante de profesionales de la danza de espectáculo que se han formado ahí como los únicos centros que tenía al menos Santiago. O sea, no sé si en otras regiones habrían centros similares, pero ellos un poco aprovechándose de la vitrina mediática de aquel entonces en la televisión, logran plasmar en un proyecto sabiendo de que Santiago, al menos capital de Chile, debiera ofrecer esos espacios de formación más profesional. Y miren lo que Pero aún pasa. así, claro, aún así no pudo con esta, que creo que está bien, pero una burocracia respecto a la autonomía para poder seguir generando profesionales, pero no tenía, no tenía el apoyo suficiente como para poder pelear o medirse con un monstruo como la unidad, ponte tú. Bueno, y también siendo bien honesto, una cosa es el apoyo, porque no se trata solo de pedir, sino que también de gestionar bien. No, claro. O Sí, sea, sí, absolutamente. yo te puedo asegurar de que muy loables serán los emprendedores y por eso apuesto a la formación profesional de los emprendedores del mundo de la cultura y a guiarlos en el proceso y a lo que eso significa, en tomar buenas decisiones, en diseñar un buen modelo de negocio y de trabajo, en fin, en diseñar bien el servicio que ofrecen porque, pucha, a duras penas también es complicadísimo hacerle entender a una persona del mundo del arte que tiene que gestionar bien sus recursos, no solamente para ellos internamente, sino que porque también afecta la imagen de afuera. Entonces, esa situación es una situación que también preocupa por el hecho de que el mundo vertiginosamente va avanzando y se requiere de mejores profesionales para esas labores. O Claro. sea, puede ser un mono con navaja, alguien que de un día para otro empieza a recaudar dinero por venta de espectáculos, por ejemplo, y que no sabe qué hacer con la plata, o bien que se come toda la plata, o bien que haga lo que sea con toda la plata, pero al final de cuentas no le paga a sus trabajadores, o le paga a duras penas, o trabajan en forma o en condiciones bastante deplorables, situación que tampoco es conveniente para el desarrollo del sector. Entonces esa cuestión también hay que hablarla sinceramente porque le hace un pésimo favor al propio sector el hecho de que incurran en esas malas prácticas.
Sí, no, sí. No, como te digo, creo que la profesionalización pasa ahora desde otro lugar. Sí, Sí, y hay que hablarla. Y yo creo que también es súper bueno y agradezco que estemos hablando de esto, porque en realidad sí, por supuesto que sí. probablemente hay gente que no le interesa nada. O sea, yo de repente yo digo, oye, ¿a quién le va a interesar esta cuestión? Entonces como que yo ya uno no anda buscando escenario en general, si lo que se busca es poder llegar a un mejor entendimiento con aquellos que no conocen bien del sector, y si no saben bien del sector, que pregunten y compartamos experiencia para ver a qué acuerdo podemos llegar. Pero lo que es innegable hoy es que ha aumentado exponencialmente la cantidad de escuelas universitarias, no solo de danza, sino que de todas las manifestaciones artísticas. Hay un espacio de formación en que la gente se está profesionalizando en estos sectores, que quiere vivir de esto, porque antiguamente, por ejemplo, cuando yo me inicié, cuando cabros chicos, era un pavor para mi papá, hoy el niño se va a dedicar a bailar y qué sé yo. Y sí, Y sí, lo era porque era una preocupación y claramente era así. Sin embargo, no terminé así aquí por ello, sino que porque en realidad me interesaba conocer más y más, y hasta el día de hoy sigo estudiando otras cosas complementarias porque me interesan. Y los voy claro, complementando, los voy vinculando a estas áreas de aplicación económica que es muy importante. O sea, terminar en estudios de economía es lo más orgánico y una súper linda coreografía por lo demás. Que uno aprende a observar de mejor manera cuando uno empieza a cachar cómo son los modelos económicos, y que dependen de las personas, y que mientras más personas participen de ellos son más orgánicos, o que son orgánicos para algún territorio en particular, no para todo el territorio, sino que para algunos muy puntuales. Todo eso es súper interesante aprender. Pero aparte de ello, es súper importante estar convencidos de que son áreas súper postergadas en el desarrollo de Chile, que no debió haber sí, sido así, y que hoy espero yo que con una constitución nueva de por medio sea más fácil entrar a ese entendimiento, toda vez que ya es de perogrullo que Chile necesita un mejor desarrollo cultural. y sí, sí. Oye, Leito, yo estoy convencidísimo de que vamos a tener un mejor pasar desde este fin de semana en adelante. Vienen Ay, ay, sí, amigo, nuevas, ojalá, por favor. nuevos caminos, ¿sí? Pero tengo un juego yo que quiero tener así como para ir cerrando, Qué un juego susto. que se llama Danza Palabra. Danza palabra. Danza Palabra. Tú tienes que decirme lo que se te venga a la cabeza, ¿sí? Con estas palabras. Ya. Apruebo, Amor, folclor, identidad, creación, libertad, Chile, pluricultural, nueva constitución, vida, educación, mm, proyección, danza. vida. Muchas gracias, Leo. Te pasaste y, y creo que yo tengo toda la fe de que esto va a cambiar y que vamos a lograr que las artes sean un pilar económico de nuestra sociedad chilena para siempre. Y que eso, bueno, porque estamos vinculados nosotros con eso, y nos va a dar la estabilidad y la tranquilidad de que podemos seguir generando artistas. Pucha, ojalá que sea así, pues, amigo. Yo también tengo la misma esperanza. Hemos estado
tantos años ya esperando este minuto y que espero que todo el mundo tenga claro sus candidatos. Si no lo tiene, conversen para Así tener, es, como para poder tener ciertas claridades, compartan. Ya estamos viviendo claramente de que no da lo mismo quién gobierne, o no da lo mismo no participar que participar. Creemos que es súper importante que la gente vaya a votar este fin de semana, que se exprese, porque tu opinión siempre va a ser importante, porque de eso va a depender un montón de cosas después. así Entonces, es. atrévanse nomás. No Y podemos estar de acuerdo, pero sí podemos llegar a un punto de equilibrio y conversar y comunicarnos y, y saber qué le pasa al otro y por qué piensa que está mal o que está bien, no sé. sí, Nos pues, falta eso. es la idea. Y por lo más, por lo Sí, demás es como que si te interesa el futuro y el desarrollo, creo que es un buen momento, más allá de la votación de los gobernadores y los alcaldes, que también son importantes, pero el tema de los constituyentes, al menos para el sector de la danza, puede ser de vital importancia en este minuto. así es. Sí. Así Así que que, una invitación para todos a organizarnos. querido, ¿Sí? Leo, te muchas pasaste, gracias. te mando un beso y un ¿Te abrazo pasaste tú? grande. Gracias, un montón, un abrazo enorme y nos vamos a estar comunicando porque tengo la cabeza como así, Ya bacán, abierta. pues. Cuando ¿Sí? usted quiera Bacán. nomás. Te mando un beso y un abrazo Dale, grande. listo. Cuídate. Muchas gracias por Besos. Que invitarme. estés bien. Cuídense. Saludos a todos, a los amigos por allá, a todos los que están conectados. Se pasaron. Gracias por acompañarnos. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Boom. Fuerte, ¿cierto? Una gran entrevista. Es la realidad que estamos viviendo los artistas en Chile, pero estamos a puertas de poder cambiar esto. Así que muchas gracias por acompañarnos. La invitación a todos los artistas a empezar a organizarnos, ¿cierto? Para lo que viene. El fin de semana ya vamos a elegir quiénes van a estar en la cabeza de esta asamblea, pero nosotros tenemos que llevar nuestras propuestas e ideas. Así que eso, que nos vaya bien el fin de semana y los invito para el próximo jueves con Mauro Concha, un bailarín que está viviendo en Brasil y que ahora se dedica a ser chef. Los caminos de la vida no son los que yo creía. Nos vemos, que estén bien y gracias por acompañarnos hoy. Chao, chao.